Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista para profundizar sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Se ha anunciado de manera pública que la COP16 se realizará en la ciudad de Cali, en Colombia, entre los meses de octubre y noviembre del 2024. Si bien un evento internacional que se realiza en Colombia resulta ser una noticia bastante llamativa, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué son las COP? ¿Eso qué significa que se realiza en Colombia? De ahí que se deriva. Vamos a tratar de adentrarnos un poco sobre este tema y para eso agradecemos que nos haya aceptado la invitación Freddy Díaz, quien es el director de CEDINS, Centro de Investigación de Estudios Sindicales. Freddy, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Hola, Alfonso, muchas gracias y gracias por el espacio. Bien, arranquemos. ¿Qué son las COP y qué es esto de la COP16? Vale, en esencia, la COP, como el nombre traduce, son la conferencia de las partes. Es un esfuerzo entre comillas, por supuesto, que ha hecho la ONU en el que busca que los países que la conforman logren llegar a esos espacios para discutir las temáticas que se trabajan en cada una de ellas. La que más se conoce comúnmente, también por la crisis en la que estamos, es la Conferencia de Cambio Climático, que se realizó hace poco tiempo, pero como bien tú mencionas, una otra temática que se trabaja es la conferencia de las partes de biodiversidad, que efectivamente esa es la que se va a desarrollar en el país. Uno podría pensar que que ya han designado a Colombia como sede para la COP, para esta en particular, tiene una relación, uno, por el papel que está queriendo desempeñar Petro como una figura que busca atacar la crisis climática con las discusiones que den de por medio con ello y sus formas, pero además también me parece a mí que es una de las razones, tal vez la más importante, es la importancia ecosistémica que tiene esta región, Colombia sin duda, pero esta región del Amazonas en el planeta. Insisto en algo que mencioné hace un momento que parecía no tenía mucha relación, pero sí es la crisis climática en la que estamos. Eso, por supuesto, hace que en Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, toda esta zona del Amazonas, se centren muchos intereses. Y eso explicaría, al menos en cierta medida, por qué Colombia fue designada como sede para esta COP. Bien, perfecto. Entonces tenemos Naciones Unidas, se preocupa por el cambio climático y todos los derivados temas medioambientales y crea conferencias de los países que hacen parte de Naciones Unidas para hablar y tomar directrices y decisiones frente a esas realidades. Pero vámonos un poco al análisis. ¿Qué ha pasado en este tiempo de las reuniones de las diversas COP, porque han sido muchas, y cuál ha sido su resultado? El cambio climático continúa y la devastación climática. Entonces, ¿qué ha pasado allí? ¿Qué ha sucedido con las COP? Bien, hay, hay dos grupos grandes. Unos que dicen, bueno, hay unos que aplauden a la ONU, a esos no los voy a contar, pero más allá de eso hay dos grupos en el movimiento, alrededor del movimiento ambiental. Uno, quienes dicen que sin las COP todo podría ser peor, que incluso la COP ha hecho que algunas cosas se autorregulen. El autorregulen, entre comillas, por supuesto. Y está otro grupo en el que me incluyo, en el que la respuesta corta es nada ha pasado. Nada ha pasado y nada va a pasar. Eso en buena medida por dos razones. Una, porque tres razones. Bien, una, en buena medida muchas de estas COPs, más allá de que se muevan con el dinero de la ONU, también están financiadas por corporaciones y eso implica además que las corporaciones van a tener allí lobistas para que si se generan algunos cambios, no sean cambios profundos, que esos cambios no trastoquen con sus intereses, que no los pongan en duda y simplemente los mantengan en el tiempo. Entonces, esa es una de las razones. Otra de las razones es que los acuerdos que hay en la COP no son obligantes, no obligan a las partes a cumplir nada. Y al no ser obligantes, pues tampoco hay herramientas para presionar a que se cumplan los acuerdos a los que se llegaron. Por eso, como bien mencionas, han habido un montones de COPs desde los 90 hasta hoy, y el cambio climático lo que se demuestra, lo que vivimos a diario es que se está profundizando. Pero la tercera razón es la geopolítica.
El hecho de que Estados Unidos, claro, en este momento con Biden y los demócratas en la presidencia, están haciendo parte de estas conferencias, pero seguramente si llega a ganar Trump, es muy seguro, como ya pasó en el pasado en su primera presidencia, que se retire de estas conferencias, así que eso implicaría que pues Estados Unidos no estaría obligado de ninguna manera a cumplir esos acuerdos. Además, eso implica entonces que el otro bloque, el bloque chino-ruso, al ver que Estados Unidos no va a estar no solo dentro del, de esos acuerdos, sino que va a estar contaminando mucho más y por lo tanto produciendo mucho más, pues China, el bloque chino-ruso va a estar pensará, pues, si estos no cumplen, yo tampoco lo voy a hacer. Inclusive China estando dentro de los acuerdos, va a seguir explotando la naturaleza, porque efectivamente estamos viviendo una carrera geopolítica por ver cuál de los dos bloques va a estar al frente. Así que en ese sentido, si ese bloque que es posible que encabece Trump se sale de la COP, el otro bloque va a desarrollar su economía como sea para poder seguir cabeza a cabeza esa pelea política. Bien, se ha dicho que las COP, en la línea de planteamiento que tienes, las COP terminaron siendo grandes ruedas de negocios y sobre todo después de la pandemia para reactivar la economía, una economía en un formato que destruye el planeta. ¿Qué tan cierta es esta afirmación? Pues uno podría verse, eh, basándose en la evidencia, uno podría mostrar que efectivamente es así. Antes de la pandemia, voy a centrarme en Europa y no porque sea eurocentrista, sino porque la evidencia nos está mostrando que allá está pasando algo que es muy posible que pase acá en el continente en algún momento. Entonces, antes de la pandemia, Europa, particularmente Alemania, pero en general Europa, estaba impulsando lo que allá, la transición energética europea, lo que en general se está impulsando como transición energética, es decir, cerrar explotaciones de carbón y transformar su matriz energética a una, entre comillas, renovable. Luego de la pandemia, efectivamente buscando reactivar la economía, como tú mencionas, lo que hicieron fue reabrir muchas de las minas, también pasó, es el caso chino exactamente igual, reabrieron minas para reactivar la economía. Y eso, no sé, eso ni siquiera se ha discutido en las COPs posteriores a la pandemia, y lo que sí se ha visto es que se ha profundizado mucho más esa extracción porque necesitan reactivar la economía a la luz de lo que mencionaba hace un momento. Hay una pelea geopolítica por controlar no solo la transición, la que está en este momento, sino controlar la economía. Así que eso efectivamente estaba no solo permitiendo que converjan muchos intereses de corporaciones al financiarlas, sino que también al hacer lobby al interior de esas corporaciones, lo que están buscando es lograr que el capitalismo se reproduzca bajo el paraguas de la ONU y de la urgencia climática en la que estamos. En ese sentido, pues la urgencia climática lo que está permitiendo es profundizar lo que ha llevado a que esta emergencia socioecológica y climática eh, a, a la que llegamos se esté abriendo nuevos espacios para eso. En esa misma lógica, que lo planteas desde una reflexión geopolítica, aumentan las guerras, aumenta la inversión militar, el gasto militar en el mundo. El ejército norteamericano es uno de los mayores contaminantes y estamos hablando de una cumbre que hablará sobre la defensa de la biodiversidad. No es contradictorio. Depende. Depende de quién lo esté diciendo. O si lo dicen las corporaciones y la ONU, dirán que no, que efectivamente no es así, pero desde el movimiento social, desde un sector de la academia, nuestra postura es que efectivamente es contradictorio. Ahora hay que entender que la militarización verde tiene una relación directa con la crisis ecológica. El discurso que venden los países que impulsan la militarización para supuestamente proteger la naturaleza, desde el discurso lo que están diciendo es que buscan es proteger y conservar los ecosistemas de los impactos del cambio climático. Hay varias cosas por decir, pero yo puedo arrancar mencionando dos. Una,
Lo que están buscando garantizar efectivamente es que se materialice, que no, que garanticen, que logren garantizar para sus economías el materiales y energía. Y eso lo hacen bajo un único modo, tras la militarización, controlar territorios y controlar naturaleza. Eso por un lado. Por el otro, me parece a mí eh, que también en cierta medida lo que están buscando es retrasar los desplazamientos ambientales, especialmente en el sur global. Eso en buena medida, no porque sean unos países que se preocupen por las minorías y por la periferia, sino porque al frenar los desplazamientos, al retrasar, parece que es un término más apropiado, al retrasar esos desplazamientos ambientales, también van a retrasar la migración que están viviendo los países europeos. Entonces, básicamente es la colonización de hace muchos años, se está reflejando en este momento nuevamente a través de colonización, a través de la militarización verde. Eh, Así que en ese sentido, y eso tiene unas características muy particulares, teniendo en cuenta que en Europa y Estados Unidos es posible que pasen tras las elecciones del futuro, es que la alt-right basa fundamentalmente su discurso en frenar la migración, que la migración es la culpable de todo. En ese sentido, podría explicarse que hay una relación entre intentar disminuir las migraciones ambientales hacia Europa y que la extrema derecha, que, insisto, basa su discurso en que la migración es la culpable de todo, ahí hay un lazo muy importante que hay que seguramente seguir eh, hablando de él a ver hasta dónde nos lleva. Bien. Mm, lo de mayor contaminante lo dicen los informes. Los Ujú. informes de las ONG no es un supuesto, es una realidad. Entonces, por eso es curioso que esa relación ahora se haga, una excusa, diría uno, para poder intervenir militarmente zonas con gran capacidad de producción de materias primas. Ujú. Bien, y como lo estás ubicando en el marco geopolítico, pues la contención de China y Rusia o su presencia económica o militar en la región. Bueno, entonces estamos en medio de una confrontación global. Bien, hace poco salió, estoy diciendo, el 10 de septiembre de 2024, salió un informe de Global Witness y presenta a Colombia nuevamente. No ha dejado de estar en el primer lugar en los últimos informes, al menos en los últimos 5 años, en el primer lugar de asesinato de líderes ambientales, defensores del medio ambiente, donde la mayoría son indígenas y comunidades negras, que es la población más excluida y la que habita en los lugares donde hay mayor biodiversidad. Ujú. Es curiosa esas coincidencias, ¿no? Y dice el informe de Global Witness que en Colombia representa el 40% de los asesinatos de líderes defensores del medio ambiente del mundo. Es un dato no menor. Y es ahí, en Colombia, donde se va a realizar la COP 16. ¿Qué decir frente a ello? Volvemos nuevamente a lo que nos ha planteado. No son abiertas contradicciones. Claro, en buena medida porque esos ejercicios de militarización verde lo que han hecho también es señalar como culpables de la crisis ecológica y de climática precisamente las comunidades que tú mencionas. Acabé de mencionar, solo por recordar esa táctica militar que utilizó el gobierno Duque para frenar la deforestación, que a la larga uno se fue dando cuenta por el camino que lo que hacía era al pequeño campesino que tumbaba dos o tres árboles para poder sembrar, lo señalaba como el culpable de la deforestación en zonas muy sensibles ambientalmente. Pero a las industrias, por ejemplo, ganaderas o palmeras que tumban hectáreas y hectáreas de selva y de bosque para desarrollar sus proyectos económicos, a esos no los categorizaban como tal. Entonces, insisto, la militarización verde, al menos la estatal, por supuesto, está señalando a esas minorías, a las comunidades locales que tienen una relación directa con la naturaleza como culpables de esta crisis.
Y ahí hay una cosa de trasfondo y es que está implicando que el postulado del capitalismo de que la sociedad y la naturaleza no son una sola, sino que están por separado. Entonces, al estar señalando que las comunidades son las responsables de la crisis, también están cambiando la relación que tiene la sociedad con la naturaleza y también los usos que tiene el suelo. Solo por mencionar algo que viene pasando hace mucho tiempo en el oriente antioqueño con los pagos por servicios ambientales. Allá las comunidades campesinas no pueden sembrar una mata de maíz porque firmaron un acuerdo, por supuesto, engañados, no me lo estoy inventando, me lo dijeron las comunidades campesinas. Tuve la oportunidad de ir y conocí el caso de primera mano. No pueden sembrar una mata de maíz, tienen que cuidar el bosque en el que habitan, pero eso implica, eso que está desconociendo la construcción socioecológica que por años y años han estado construyendo, valga la redundancia, las comunidades con su territorio. Y eso implica además que están dependiendo del sistema financiero. Así que ahí ya vamos viendo cómo el sistema financiero, el aparato militar y la industria van juntándose para perseguir objetivos comunes en contra de objetivos colectivos y de las comunidades. Bien, me gusta la última parte, esa cómo se van articulando estos sectores. Incluso los REDMAS, los famosos bonos de carbono, han generado problemas en el Ujú, macizo colombiano, problemas en el Tolima, problemas serios, porque terminan capturando la voluntad de las comunidades, que en últimas no saben a qué es lo que están firmando. Además, enriquece a los intermediarios, a las ONG que hacen intermedian en este negocio. Es un gran negocio. Entonces volvemos a lo mismo, terminó siendo una rueda de negocios. Bien, hay otro elemento que es clave porque parecería ser que no tiene conexión, pero su función termina apalancando el avance de las empresas, la ganadería, la agroindustria, la minería, y son los grupos paramilitares y mafias ujú. que están pululando por todas partes en el país y en América Latina. ¿Qué relación tienen? Bueno, claramente como aparato militar represor, esta vez no estatal, sino privado, eh, voy a retomar lo que mencionaba hace un momento, esos grupos militares y aparatos militares claramente no son solo eh, los hombres y mujeres que están en armas, sino lo que implica todo esto que está detrás. Lo que están buscando es garantizar el flujo de materiales y energía. Eh, hacia dónde, básicamente hacia quien lo pague, o sea, quien esté financiando esos grupos paramilitares, y que esta vez no son, hay que abrir la definición del paramilitarismo, no solo a que tengan una relación directa con el Estado, sino que están defendiendo intereses privados. También hay que ir incluyendo eso en la concepción del paramilitarismo. Esos ejércitos privados van a estar garantizando, ahora, esta vez de manera ilegal, el acceso a materiales y energía. Insisto, hacia donde estén financiando. Seguramente, como no son legales, pueden cambiar de, si se me permite el término, de dueño a quien pague más. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, particularmente porque la cuarta revolución industrial en la que se enmarca la transición energética necesita grandes cantidades de muchos materiales y grandes cantidades de energía, que también se enmarcan en lo que hablábamos hace un momento de la disputa geopolítica. Y solo por mencionar un caso que está pasando desde hace mucho tiempo en África es el Congo. En el Congo están confluyendo grandes cantidades de intereses que se están viendo materializados en ejércitos privados. Ejércitos privados que se ha demostrado que están respondiendo a intereses de Europa, de Estados Unidos, pero también de Rusia y de China. Eh, y que por supuesto no son ejércitos estatales, sino que responden, insisto a esto, insisto mucho en esto, a los intereses de quienes están financiando estas actividades militares allí. Ahora, el- si bien eso está pasando en África, es posible que también empiece a pasar aquí en América Latina, todo en el marco de la disputa geopolítica que está pasando. En Argentina, Milei le abrió el espacio en la Patagonia a una base militar gringa. Uruguay también le abrió un espacio a los gringos para ello. Y Colombia
simplemente por mencionar esto, y Colombia le abrió también un espacio en Gorgona a una base, que en la práctica va a ser una base militar gringa. Pero además, recordemos que Petro hace unos meses ya recibió como donación de los gringos unos helicópteros para, se supone, proteger el Amazonas. Esto, si bien estos casos que acabo de mencionar sí hacen parte de ejércitos oficiales, no tengo dudas que es posible que para garantizar, insisto, el flujo de materiales hacia el norte global, pues van a tener una relación directa con ejércitos privados que están financiados por intereses privados también. Así es, y el modelo incluso podemos analizar Haití, que parecería ser que no hay conexión, pero la hay completamente. ¿Cómo puede llegar ese tipo de armamento que se Ujú. produce en Estados Unidos a los grupos armados en Haití para generar inestabilidad? Pero las empresas continúan y avanzan, esas no paran. Lo mismo pasa en Ecuador y lo que acabas de mencionar. Entonces hay una relación entre los ejércitos oficiales, las relaciones militares y el avance de lo que llamaríamos criminalidad transnacional, mafias, con lógica paramilitar. Habría que analizar esas transformaciones. En este escenario, para ir a nuestro último momento, ¿qué pasa con el movimiento social y popular? Entonces, ¿qué análisis hacer frente a qué acciones quedan, qué posibilidades aún se podrían articular o qué acciones seguir para la defensa del medio ambiente? Porque tú lo estás diciendo muy claro, y es el ser humano no está parte de la naturaleza. No son dos asuntos, eso es pensamiento occidental que fragmenta las cosas. No somos una sola cosa. Entonces, ¿qué hacer allí? Porque estamos, en realidad, está en juego en la vida, ¿no? Es una pregunta muy difícil en el marco de todo esto, no solo por el aparato militar y paramilitar que está defendiendo un modelo económico, sino también, y político, por supuesto, sino además porque también en este momento en el país, por ejemplo en Colombia, viviendo bajo un gobierno progresista en el que Petro también ha estado insistiendo en que se habilite, se le acepte la propuesta de hacer esto de deuda por clima, también nos ponen en otras condiciones muy particulares, no solo porque esta deuda por clima también podría implicar más militarización para garantizar que efectivamente se proteja la naturaleza y con ello se reduzca la deuda, pues insisto, nos pone en un panorama muy complicado. Eh, Así que uno, ahí es necesario sin duda seguir habilitando espacios como esos en los que se discuta qué es lo que viene pasando en el mundo para que veamos que no es simplemente un problema local nuestro, sino que es algo que se viene desarrollando y viene pasando en muchas partes del país, del planeta. Y que ello nos permita seguir impulsando el internacionalismo. Si no es una pelea conjunta, no se va a lograr ganar. Ahora, pero en lo local, eh, creo que hay que seguirse disputando, y digo creo porque es un salto de fe lo que estoy diciendo, hay que seguirse disputando el territorio. No solo el territorio como un espacio físico, sino las territorialidades que permiten construir ese territorio. Y con ello ordenarlo de otra manera, para que eso implica, por supuesto, estar confrontando intereses privados enormes, pero que a la larga hay que ir disputando y ganándoles eh, espacio físico e ideológico. Eh, Solo por mencionar un ejercicio que viene funcionando, que por supuesto es muy reciente, su nacimiento es muy reciente, pero que va ganando espacio en el sector rural, son los territorios campesinos agroalimentarios. Tienen una concepción distinta del ordenamiento del suelo, del aprovechamiento de la naturaleza, de comprender que efectivamente no estamos separados, sino que hacemos parte, somos un único cuerpo. Han permitido habilitar eh, otras formas de concebir el espacio del territorio y por supuesto con ello eh, o sea, comprender para quienes no estamos allí todo el tiempo, que efectivamente esas territorialidades de quienes están allí construyendo el territorio todo el tiempo y sus prácticas también defienden de la naturaleza. No solo la construyen porque dependen de ella, la aprovechan porque así viven de ella, pero además la defienden porque todo es su piso físico y emocional también, es la naturaleza. Ha sido las comunidades quienes nos han demostrado
que efectivamente es posible construir otro tipo de realidades territoriales que vayan poniendo freno a esa expansión que está teniendo el capitalismo sobre los sectores rurales. Ahora hay que ver cómo eso logramos replicarlo, por supuesto, con las diferencias, las características particulares de las ciudades. También tenemos que meternos desde las ciudades a disputarnos los espacios urbanos desde el derecho a la ciudad. Otra ciudad, por supuesto. Quedan estos retos que nos plantea Freddy frente a fortalecer el movimiento social, el movimiento popular y seguir en esta ruta por la defensa de la vida, la tierra, el territorio, los recursos, el agua, desde otras cosmovisiones inclusive. Bien, Freddy, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Hola, Alfonso, muchas gracias. Espero que esta corta charla sirva como un insumo, pero especialmente que veamos que hay muchos retos por asumir aún, que hay cosas muy difíciles que se nos vienen, pero que solos y solas no vamos a poder. Hay que hacer esto colectivamente o efectivamente el cambio climático y todo lo que conlleva eso, todo lo que lo está rodeando nos va a ganar. Así es, solos no podemos. Bien, y a todos quienes nos siguen, nos ven, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre los problemas centrales de nuestra América. Muchas gracias.